Hola muchachos, buenos días. Pues vamos a empezar. ¿Andan vivos o andan todavía medio dormidos? Buenos días, profe. Hola chicos, bueno, este, Antonio, dime en qué nos quedamos ayer. Danos un abstract del día de ayer. Hola, buenos días. Adelante, Antonio. Ya, Dani, ya me puse a grabar. Ah, ok, no está Antonio activo. Careli, abre tu micrófono, por favor. ¿No está? ¿Más puso su cámara? Bueno. Nicolás, abre tu cámara, por favor, o tu micrófono. Profe, aquí estoy, sino que no encontraba, tuve que abrir otra vez el link porque no me salía la aplicación, no sé por qué. Soy No, Kareli. está bien, Careli. Dime qué vimos ayer, Careli, por favor. Ayer estuvimos viendo unos videos que puso en el cual hablaban mucho sobre cómo es el mexicano, cómo es el mexicano y la forma en la que nos sabotemos nosotros mismos. Fue uno de los videos que vimos. Y hacían mención de cómo, del poder que tiene en este caso la empresa como Televisa, que son una de las principales empresas de, de entretenimiento mexicano, y cómo sus contenidos que realmente no aportan nada hace que que la sociedad vaya decayendo. Ok, muy bien. Entonces, gracias, Careli, muy amable. Eh, Esto que comentábamos ayer tiene mucho que ver con lo que mencioné acerca de las 10 estrategias mediáticas. Y comentaba que estas son aplicadas desde hace años atrás, tristemente, pero es una realidad. Entonces, déjenme, se lo comparto. Compartimos. Uno, la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, o organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también
Crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente.
El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Bueno, ¿qué opinan, muchachos? A ver, Gonzalo, abre tu micrófono. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué opinas? Pues sí, es verdad que el mexicano es así, nos distraemos demasiado de las cosas que realmente importan, del hecho de los problemas que preferimos ignorarlos en vez de hacer algo o darnos cuenta de la verdad. ¿Tú crees que las 10 están aplicadas? Sí, la verdad es que sí. Por lo menos una o dos de estas le aplican a un mexicano. ¿A un mexicano? Gracias, Gonzalo. Fíjense bien, muchachos. em, todo esto, las estrategias en general, hablando genérico de una aplicación de estrategias, lleva un tiempo y siempre se están evaluando, se están viendo cómo van penetrando. No se dejan sueltas y a trabajar, a ver cómo salen. No, por eso cuando se hace este lanzamiento de estrategias en términos generales, las estrategias tienen que acompañarse de la táctica y de la técnica. Las estrategias, así como la táctica y la técnica, nacen precisamente en el esquema de guerra. Ya después este esquema eh, bélico se utilizó en la parte de los negocios, en la cuestión de la administración, la mercadotecnia, porque lleva una base de cómo ir mediando pues la aplicación para cumplir un objetivo. Y sabemos que los públicos pueden tener movimientos, pueden tener respuestas, pero ahí es donde va entrando la táctica. Bueno, mi estrategia la puse a trabajar, ahora va a ser la táctica para volver a encaminar mi estrategia. Y selecciono una serie de técnicas para poder eh, otra vez encapsular en el camino a mi estrategia. Es todo un arte esta situación de ser una estratega y llevar a cabo todo esto que estoy comentando. Antes de tener las redes sociales, la, el formato que seguía gobernación en los gobiernos anteriores era colocar gente civil, vestida de civil, pero que realmente buscaban personajes, siempre en una sociedad va a haber personajes que pueden mover masas. Y, y estos los captaban en las escuelas, en los restaurantes, en los lugares públicos. Y se les hacía una carpeta de investigación. Se sabía quién hablaba de qué en, en un parque, en un café, en una escuela, y que podría ser un personaje peligroso, ¿no? Peligroso en el sentido que me puede mover masas. Y digo peligroso porque pues era lo que se evitaba. Mande, Brian. Es lo que pasa ahorita, bueno, no ahorita no, pero ya tiene mucho tiempo que pues las aplicaciones como grandes como Facebook o Twitter o algo así pueden desestabilizar democracias, ¿no? Algo así.
Sí, porque pueden filtrar la información. En Ajá. teoría, nosotros firmamos, es que se viene la otra, nosotros firmamos o aceptamos entrar a esa red y gracias a que no leemos completo lo que estoy aceptando, en realidad en Facebook yo acepto la opción de que pueden utilizar mi información como quieran, mis imágenes, mis datos. eh, de hecho, hace tiempo tenía una persona que trabajaba en inteligencia y él comentaba, porque hacía conferencias aquí en La Paz, de lo saben que aquí no hacemos una lectura de todos aquellos software que aceptamos o aplicaciones y sin querer o con ignorancia estoy dándole venia, apertura a que me grabe, a que utilice videos, utilice imágenes, tome mi información y hacerlos propiedad de mis cosas en términos ya cortos para decir esto que estoy comentando. Y él me decía, bueno, si yo quiero saber realmente de alguien, es muy sencillo porque incluso si sé nada más su teléfono y no sé su nombre, al momento de ponerlo en Facebook, me va a salir toda su información. Todo lo que se sube a la red, a la nube, como quien dice, ahí se queda. A veces uno dice, bueno, lo voy a borrar y ya, tan. Se queda en una red. En internet se quedan todo lo que son las colas de búsqueda, los comportamientos que tengo de intención y tengo un ID que se identifica por cada equipo que yo entro. Los hackers es lo que hacen, alterar su ID para que no sean perseguidos, ¿no? Pero pues cualquier mortal como nosotros utilizamos nuestra computadora para hacer búsquedas de lo que uno quiera, ¿no? Cuando nosotros metemos palabras claves a nuestra computadora, como por ejemplo, cómo hacer bombas, esa información se va a un servidor especial y nos dejan catalogados porque estoy buscando una información delicada. Cuando pasó lo de los 43, quien buscaba a los 43 también se fue a un servidor especial. Ese tipo de búsquedas se hacen en ventana incógnita, no lo hago en un buscador abierto. O utilizo computadoras de una biblioteca o de un otro centro. Pero pues estamos fichados, no estamos en secreto. Y eso ha facilitado lo que antes se hacía con estos personajes que les decía que hacían estas carpetas, pues ya no es necesario. Ahora pues nos tienen bien estudiados con toda la información que nosotros subimos. Entonces, lo único que queda aquí es ser muy cuidadosos con lo que uno sube o manifiesta en sus redes sociales. Voy a hablar en mi caso, yo no subo nada personal, nada de mis hijos, nada de mi familia. Eh, no tomo fotos de mi casa, ni de mi carro, ni en viajes, nada. Precisamente por esta información que les estoy comentando. Aún así no quiere decir que no sepan los movimientos que uno hace. Sin embargo, entre menos alternativas les demos, mucho mejor. Estamos en la era en la que la información ya tiene un valor distinto. Es ahí donde ustedes tienen que ser bien cuidadosos con lo que hacen y con lo que emiten en las redes. Es una radiografía de ustedes. Mande, Rebeca. Profe, a mí me ha pasado que en muchas ocasiones yo también soy alguien que nunca comparte nada, pero en ocasiones pienso algo y ya de repente
sea la red social que sea, me ya sale un anuncio de lo que pensé. Y eso realmente no sé cómo funciona. Porque no es algo que haya buscado, porque también me ha pasado que busco en Google y pues ya me aparece anuncios, pero pensar algo sin ni siquiera mencionarlo es mucho más, a uno le asusta más. Generalmente, les voy a decir algo y tienen que tener mucho cuidado. Sus celulares no deben de estar cerca, eh, pues cuando tienen su descanso o o están conviviendo con alguien. En los celulares se activan los micrófonos. Eh, Te voy a comentar, en una ocasión estaba platicando con una amiga acerca de zapatos o algo así, una cosa insulsa. Y en ese momento, sí, claro, ¿no? En ese momento empezó a salirnos a las dos, porque teníamos el teléfono ahí, una cantidad de publicidad, lugares donde podíamos comprar zapatos. Y realmente en ese momento no sabía toda esta información que les estoy comentando y sí te asusta, te abruma. Cuando tuvimos la oportunidad de platicar con esta persona de inteligencia, nos decía, si ustedes no ocupan su cámara, no utilizan su cámara de la computadora o de su celular, tápenla. Las, las cámaras se pueden activar. De ahí que también aquellas televisiones que tienen internet, ahora estas inteligentes, en teoría en la noche cuando ya se terminó su día, su rutina, se tienen que tapar también por salud, aparte de que te pueden robar tu intimidad. El teléfono no lo carguen junto a ustedes en la noche, pónganlo alejado y no lo tengan donde está su privacidad, porque se activa y va registrando todo lo que ustedes están haciendo. Entonces, si tienen la oportunidad de que su computadora, sus tablet, lo que tengan de estos artefactos, que sea en una recámara específica, un espacio específico, nunca se metan su celular al baño, por ejemplo, ¿no? Para escuchar música mientras se duchan u otras cosas, pues no, utilicen un radio u otra cosa. Porque bueno, ya es una actividad, a eso se le llama también el remarketing. Más adelante vamos a ver esa parte de vocabulario. Eh, pero en algún momento, Rebe, mencionaste o dijiste algo y tu teléfono lo empieza a buscar y te va a dar todas las opciones. Así que tengan mucho cuidado. En las aplicaciones, desafortunadamente ahora te dicen, das permiso para no sé qué y das permiso para no sé qué. Y si no, ya no te funciona bien. Cuando no necesiten, quiten el GPS, apaguen el GPS de su celular. Eso también tiene que ver, te mandan mensajes de acuerdo a la región donde estés, en la colonia donde estés, y si hay algo cerca o hay algo que pueda ser de tu interés, te lo va a mandar porque tienes prendido el GPS. Entonces, ahora hay que luchar por tener privacidad. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte, porque como mencionaba, eso antes se hacía con un extenso grupo de personas que estaban en lugares, pues espiando, ¿no? A ver qué dices, qué haces, y si mueves gente, mueves masas, y eso socialmente siempre genera una inquietud. Mande, Brian. Le iba a decir que también influye mucho el, el que las notificaciones del celular estén activadas, o sea, ya sea de todo, ya sea mensajes o en sí todas las notificaciones, porque pues al momento de que vemos la notificación ahí en la aplicación,
como que entra la curiosidad y eso hace trabajar al algoritmo. Así es. Entonces, pues ya nos regula el entretenimiento y todo eso. Entonces, ya lo había visto yo y también ya lo había leído de cosas escritos que ha escrito, vaya la redundancia, Chomsky. Ujú. Y, por ejemplo, yo ya tiene rato que yo no tengo que activar las notificaciones por lo mismo, así Así es. para que no, o sea, tratando de evitar eso. Sí, claro, porque además tú dices, ay, bueno, soy un mortal cualquiera, ¿qué pueden saber de mí? Ese mortal cualquiera es una información muy valiosa. Nosotros somos información valiosa. Dime, Rebe. Así nada más le quería comentar, a mí me pasó, eh, pues hace como un año había dejado de usar Facebook por 2 años y en ese tiempo que lo dejé de utilizar, como que el teléfono sabía exactamente qué aplicaciones no tenía, porque en YouTube era la única aplicación donde me podía salir anuncios, me salía una y otra vez en el mismo momento, hasta 2 anuncios en el mismo video de que descargara Facebook y yo tuve que descargarlo por motivos de la escuela. Pero ahora me lo sigue insistiendo con otras aplicaciones como es TikTok o Instagram. Entonces, aunque no lo mencione nada, ellos saben exactamente qué es lo que tengo o no en el teléfono. Así es, porque le diste permisos en algún momento de entrar a tu sistema y te van a seguir insistiendo. Esa es la función del remarketing. Hasta que digas, ay, ya, que te termines fastidiando o por necesidad, entre amplias comillas. Cuando estaba yo también en la maestría nos obligaron a abrir Facebook, y digo obligaron porque por ahí nos iban a dar toda la información y yo no tenía, no me llamaba la atención, pero bueno, el, la situación es que a veces uno se ve obligado a entrar en esta dinámica y bueno, si uno entra hay que estar lo más informado posible para saber qué haces y qué no haces con esa aplicación. Entonces, nada más tengan cuidado porque acuérdense que estamos en la era total de la información. Entonces, también sean muy cuidadosos con su información financiera. Eh, de hecho, más adelante les voy a pedir esa tarea, buscarse círculo, en el círculo de finanzas y en el buró de crédito. Precisamente porque a veces piensan que yo dije, bueno, todavía no tengo cuentas o mi movimiento financiero no es así como muy vasto. No importa, a lo mejor están en buró y ustedes no lo saben. Bueno, pues así la cosa, muchachos. Entonces, todo esto nace por la cuestión del tema de las generaciones. Em, las generaciones, muchachos, tienen un peso importante en la sociedad precisamente por todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Ustedes se están percatando que no, el estudiar un mercado tiene que ver con una serie de elementos que tenemos que considerar: política, economía, movimientos sociales, ideología, cultura, eh, ocio. Todo ello tiene implicaciones en nuestras generaciones y estas generaciones pueden tener ligeros movimientos de años por países incluso, como lo vimos ayer en el video de esta generación que hablaba de España, que pues ellos le marcaron la etapa de Franco o tuvieron mm, movimientos muy importantes. En nosotros no hemos tenido una guerra, pero sí tuvimos una revolución que también marca de manera importante el comportamiento
de esas generaciones la silenciosa, ¿no? La tradicionalista. Y a ustedes les está marcando otra etapa. Esto que estamos viviendo de pandemia, van a ser la generación que sufrió una pandemia, así como las generaciones que vivieron la posguerra o incluso la Primera y Segunda Guerra. Entonces, todo esto que estoy comentando es parte del estudio de un mercado y, y nos vamos a acercar a esa generación alfa. También la habían denominado Z1 o la generación Touch. Ha habido muchas propuestas de nombre, parece que la que ahorita va en fila es la alfa, en donde va a ser peligroso en el sentido que los niños prácticamente ya no van a escribir. Y el factor de la escritura es lo más importante para el desarrollo neuronal. Por eso, cuando nosotros dejamos de practicar la escritura, nos entorpecemos, dejamos de tener una eh, conexión motora y conexión neuronal y se me atrofia porque yo soy táctil, ¿no? Bueno, digo, soy en general, no, yo sí practico mi escritura, pero hablo de que las generaciones más jóvenes prefieren tomar foto en lugar de hacer una anotación, y prefieren grabarse en lugar de escribir. Y, por ejemplo, con las matemáticas, ahora si no hay calculadora, ya no se hacen las cuentas como antes. Ya no nos aprendemos los números telefónicos como antes, que te aprendías 10, 20 de memoria porque eran los que necesitabas. Ahora si no traemos el celular es así como que, ¡ah, demonios! Es que el teléfono está en el celular, ¿no? El número. Todo esto tiene una implicación que vamos a pagar el costo eh, en el sentido de qué sociedad vamos a tener en ese momento. Y ahí viene la parte de ustedes, sus hijos van a entrar en esa generación, en donde van a tener incluso todo robotizado, ¿no? El principio de tener una Alexa o tener estas herramientas caseras donde ya ni siquiera me molesto en decir, híjole, tengo que ir a investigar, le voy a preguntar, oye, dime, ¿cuáles son las 10 estrategias mediáticas? ¿Me va a poner el video o me va a dar la información? Los niños van a decir, oye, ¿cuánto es 3 por 5? Le va a dar la respuesta. Vamos a entrar en una dinámica de mucha practicidad ciertamente, pero también de una pasividad mental. Y va a ser un reto escolar también, en el que si ahora nos hemos enfrentado con diferentes años, por favor lean, por favor sean más autónomos, busquen, hagan, va a ser más complicado. Y esa va a ser un reto muy importante para ustedes ya en el papel de papás. También, ante esa responsabilidad de ser padres, también está variando muchísimo el esquema a nivel mundial y nosotros estamos entrando rápidamente también en ese esquema, en el que los jóvenes de su rango ya no quieren tener hijos y pocos son los que quieren tener hijos. Y en Europa hubo una creciente de operaciones en los jóvenes, las mujeres las salpingo, el hombre, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, para que no tengan hijos, esta operación muy sencillita, se me fue el nombre. Bueno, crecieron ampliamente porque los chavos no quieren tener hijos. Entonces Europa va a entrar en una crisis muy fuerte, así como Canadá también está entrando en esa crisis. Asia también, pero principalmente Europa, porque se están quedando sin jóvenes
Y acuérdense que las jubilaciones las pagan los jóvenes con su integración económica. Entonces, ha habido grandes incentivos y se siguen dando en Europa los incentivos para que los chavos tengan hijos. Y hay beneficios fiscales, hay mejores beneficios para que pases en tiempo con tus hijos, te pagan por tener hijos. Yo estoy casada con un alemán español y cuando íbamos a recibir nuestro primer hijo, él me dice, recibimos aquí a nuestros dos pequeños, con el primero me dice, ¿cuánto nos van a dar por el bebé? Dijo, está muy raro eso, ¿cómo que cuánto nos van a dar? Y me dice, sí, ¿cuánto nos van a dar para el parto? Digo, nada. Ah, ¿y por qué? Pues aquí cada quien solito y su mundo. Ah, bueno, ¿y cuánto nos van a dar para el mantenimiento del bebé? Nada. Y él no daba crédito que no nos fueran a dar nada, porque en Europa te pagan el parto, te dan una manutención para el bebé hasta los 18 años y te van creciendo los beneficios conforme vas teniendo hijos. Un segundo hijo tienes otros beneficios. Hasta tener un cuarto hijo te dan hasta la casa y te pagan a la madre le pagan como si fuera a trabajar, pero no va a trabajar y atiende a los hijos. Al papá le dan un beneficio también económico adicional y pues obviamente por cada niño reciben una mensualidad para pañales, leche, lo que sea necesario. Y pues a los casados con hijos tienen un estímulo fiscal mucho mejor que alguien que es soltero. Entonces, bueno, pues han estado buscando diferentes estrategias para que los chicos puedan continuar con este ciclo de vida. Pero pues si lo cortan, va a ser muy complicado porque se van a quedar con puro anciano, pura persona grande que ya está retirada, que ya está fuera del ciclo económico y entonces puede entrar en una crisis. Así que para allá vamos también. Bueno, entonces la generación tradicionalista empieza antes del 45. ¿Qué era lo que buscaban? Cada generación tiene una escala de valores que las va a defender tremendamente, ¿no? Y una de ellas era el ahorro, la base de la fortuna. Quienes han vivido tragedias, que voy a poner el caso de la familia de mi esposo, que les tocó vivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial, em, su, su manera de ahorrar era en todo, no nada más económico, ropa, dinero, eh, comida, tiempo, y, y era una cuestión importante el sentido de no derrochar. Esta generación se caracteriza por el no derroche, aprovechar al máximo todos los recursos que se tenían. En el caso, por ejemplo, de las familias, la madre hacía la ropa, no iban a comprar al mall, ni mucho menos, ¿no? Era hacerles la ropa. El padre generalmente tenía adicionalmente un oficio y hacía zapatos, les hacía los zapatos a los niños. Prácticamente todo se hacía en casa, todo ese elemento que podías encontrar afuera, pues se hacía en casa, ¿no? Se sembraba, tenías tus animales y todo era también a base de un gran esfuerzo, el ganarte las cosas porque tuviste un desempeño, te esforzaste, y te mantuviste tenaz. La otra era el respeto a la palabra. Si me lo decía el médico, el maestro, la escuela me llamaba o me generaba un llamado de atención,
el militar y el policía tenía otra presencia y era respetar lo que ellos decían porque tenían pues un valor como autoridad. Y la otra, pues la austeridad. Los muebles se compraban cuando se casaban y tenían que durar toda la vida, ¿no? El auto no se cambiaba cada 2 años o cada 3 años. Se compraba un auto y se le daba todo el uso y eran también pues de alta longevidad, ¿no? Así como el refrigerador o los enseres de la casa, todo tenía que ser lo básico, lo que necesitamos y con eso aprendemos a vivir. También se tienen ídolos o estos íconos que se siguen. Roosevelt, Churchill, Rita Hayworth y Sinatra. Marcan también modas, marcan también elementos de ideología, son elementos aspiracionales, ¿no? Después tenemos los símbolos que fueron etiquetas de esta generación. Los bienes durables, aquí todo lo que se adquiría era para toda la vida, era una casa para toda la vida y era una casa sólida, se buscaban que fueran grandes, amplias, con la idea de que su descendencia tuviera una parte o se seccionara esa casa para que tuvieran dónde vivir, perdón, y pues con la idea de tener una seguridad, tener certidumbre de que tengo un hogar y que tengo lo necesario para vivir. También se manejaban los códigos, la formalidad, los buenos modales, y hablamos de la formalidad de si quedé a tal hora, voy a ser puntual. Si dije que prometí algo, lo voy a cumplir. Esos eran códigos de formalidad, los saludos, las despedidas, el cumplir con todo ese esquema social era importante. Sobre todo el manejo del lenguaje. El lenguaje era muy esculpido, muy cuidado. No había sobrenombres. Ahora hay muchos sobrenombres, o ya no hay, ya nos pasamos a una sola palabra para identificar a todos. Pero bueno, esos eran los códigos y se respetaban. ¿Cuáles eran las actitudes? Guardar para el futuro. Todo lo que se ganaba, se utilizaba una parte para lo necesario, estrictamente necesario, y lo demás se iba haciendo en un fondo de ahorro. Y también se guardaban objetos valiosos para heredarlos de generación en generación. Se buscaba que el primogénito, el mayor, siempre era la expectativa y una alegría que el primero fuera varón, estaba destinado a tener una profesión. El resto tenían que buscar un oficio, ¿no? Pero era un orgullo hablar de que alguien podía ser doctor o maestro o incluso policía, ¿no? Todo esto se daba a través de la educación. Sí se buscaba que los hijos fueran a la escuela. Nuevamente todo estaba focalizado para los varones. Había un trabajo para toda la vida. Aquí la gente no cambiaba de trabajos, era fiel a uno y pues no derrochar, no gastar en algo que no era necesario. Entonces, si tenían niños, los niños traían zapatos de los domingos y zapatos de la semana y tan tan. Tenían su ropa de los domingos y 3, 4 prendas para la semana. Y la tenían que estar lavando, ¿no? Los comportamientos.
aquí no había vuelta de hoja. O eras obediente porque las reprendas eran fuertes. Y era ser leal con tu familia, con tus amistades, con lo que tú tenías en tu entorno. Los compromisos eran muy altos, se cumplían o se cumplían. Había profesiones y oficios y había una muy buena delimitación quién iba para ser profesional y quién se iba para ser plomero, herrero y otro tipo de oficio. La mujer se dedicaba a ser ama de casa, a cumplir pues lo necesario como esposa y a ser madre. De hecho, las mujeres en este entonces eran las más buscadas, aquellas que tuvieran caderas amplias, anchas, porque se entendía que eran las mejores para tener hijos. Y bueno, pues se trabajaba el retiro y ya era el momento de disfrutar. Ahora sí, era como su etapa de goce, porque pocas ocasiones tenían vacaciones reales en las que sales, disfrutas, te vas a otro lado. Y sus vacaciones eran, eh, pues no ir a trabajar, nada más, a lo mejor ir un poco más lejos que un parque dentro de su entorno. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de esta generación? Me imagino que sus abuelos o bisabuelos probablemente tenían esta línea que estoy mencionando. No sé si alguno todavía conserve a sus bisabuelos. Nadie. Wow. Sí, ¿Coreana? mi bisabuela es del 31. Del 31. Wow. Sí. Y tenía comportamientos como estos que estaba mencionando. Sí, de hecho. Sí, es que y sobre todo las abuelas conservaban sus pocas joyas o muchas joyas, dependiendo su nivel socioeconómico, para heredarlas a las nietas. Y algunas joyas las guardaban para los nietos como símbolo de preservar a la familia cuando él decidiera casarse, ¿no? Con alguien, darle ya sea el anillo o alguna joya. Tú, Alejandro, dime. Ah, iba a decir que sí tengo a mi bisabuela, pero pues tengo como 5 años que no la escucho hablar, así que no sé si sea verdad o no eso. Ok. Ahí a lo mejor con sus papás pueden platicar al respecto, pero de hecho esta generación fue muy estricta. Era las correcciones y la educación, a pesar de que no había, y sobre todo las mujeres que no tuvieron oportunidad de ir a la escuela, eran personas muy correctas, mm, muy dadas a la cuestión de la ética, ¿no? No necesitaban tener que hacer una firma de un contrato, su palabra era todo. Si decían que lo iban a hacer, lo hacían y cumplían. Entonces, eran personas que tenían muy bien establecido su escala de valores, pero también eran en extremo estrictos, muy estrictos, eran muy conservadores. Bueno, ok. Después viene la generación sándwich, la baby boomers. Esta generación fue también muy controvertida. Bueno, ese es el rango que le dan, del 45 al 65. Puede tener variables, como comentaba, por países.
una extensión un poquito más de años o acortarlo. Por ejemplo, esta etapa que se vivió en Estados Unidos fue muy diferente aquí en México, ¿no? Pero hay rasgos totalmente muy similares. Bueno, ¿cuáles eran sus valores? Pues fue la oposición de los valores tradicionales, de lo que acabamos de ver. Aquí estaban cansados de esa parte tan, como esa generación lo expresaba, tan cuadrada, tan estrecha. Empezó el movimiento hippie porque buscaban tener una paz. Recuerden que es una generación de posguerra. Y el movimiento hippie empezó muy bien. Ya después se tergiversó. Pero el hippie hablaba realmente de la libertad de pensamiento, la libertad de acto dentro de cánones. Pero ya al final, pues, empezaron a entrar a las drogas y a hacer abusos en la libertad sexual, ese tipo de cosas. Pero el movimiento al inicio fue todo un esplendor. Bueno, el éxito lo veían, sí, pero empezaron a darse aquí. Por eso te decía que depende de dónde haya sido este movimiento. En nuestro país llegó más tarde, en Estados Unidos llegó mucho antes. Entonces estamos dentro de los rangos. Y cuando llega aquí a México también fue toda una atrocidad porque la parte tradicionalista puso el grito en el cielo. Ok, Antonio, está bien. Bueno, después tienen la libertad sexual, empiezan los anticonceptivos, aspecto que venía a ser, ay, pues un encuentro bastante fuerte porque la generación anterior decía, los hijos que Dios te dé, están también muy afianzados a la religión, ¿no? Y las reglas de la Iglesia Católica eran muy bien llevadas, entonces aquí ya los jóvenes empiezan a tener esa libertad de decidir cuándo quieren tener hijos y los anticonceptivos vinieron a causar un furor, así como cuando llegó la píldora de un día después, que también fue todo una bomba, pues ahora los anticonceptivos en esta etapa. El ganarse estatus por lo que estás consumiendo, por tus bienes, aquí ya fue pues comprarte tu casa y comprarte una muy buena casa o comprarte carro o comprar ropa. Dejaron de hacer esta etapa de austeridad. La educación la utilizaron como medio de progreso y decir, bueno, tengo una profesión, ellos en esta etapa, el tener una profesión era muy bien pagada. O sea, ganabas perfectamente, el padre como proveedor mantenía muy bien a una familia sin tener que tener 2 o 3 trabajos o que la madre pudiese integrarse a la economía. Si lo hacía era por hobby, porque le gusta, porque había una apertura para que lo hiciera. Pero en realidad aquí había un proveedor y era el padre. Y si era médico, si tenía una profesión, pues de ese momento de de muy buena paga, los ingenieros, los arquitectos, pues ganaban muy bien. Y la productividad, pues aquí era ser productivo en todos los aspectos, seguir estudiando, seguir aprendiendo cosas y trabajar, no se detenían. ¿Cuáles fueron los ídolos aquí? John F. Kennedy, Martin Luther King y los Beatles. ¿Quién fue Martin Luther King, chicos? A ver, Rebe. Fue un hombre afroamericano en el cual estaba peleando por los derechos de la gente afroamericana en Estados Unidos. Así es.
Gracias. Vino a hacer un parteaguas porque las alteraciones, el rechazo de la raza negra era muy fuerte, ¿no? Y gracias a él hubo una protección. Bueno, vamos a ver. Empezaron aquí los símbolos, es decir, el tener una televisión en casa era lo máximo, ¿no? Así, wow, ya el que tenía tele eran casi ricos, ¿no? Empiezan las marcas, Rolex empieza a colocarse como una marca de gran prestigio y pues empiezan a darse el manejo de Volkswagen como una marca importante. De hecho, ¿saben el significado de Volkswagen? Tú no, ok, perfecto. Esta sinceridad me gusta. Volkswagen es el carro del pueblo, eso es lo que significa. Una de las cosas positivas que hizo Hitler fue que eh, cuando se da lo de la Segunda Guerra, en la etapa de la posguerra decían que la gente necesitaba educación y necesitaba un apoyo para salir a trabajar. Y se creó este modelo de automóvil precisamente para que pudiese moverse la gente del pueblo, fuera a trabajar, fuera a estudiar, fuera a hacer lo necesario. Bueno, ¿cuáles eran los códigos? Mayor libertad. Los jóvenes querían libertad, querían realmente expresar lo que querían, como lo querían, en el momento que necesitaban decirlo sin censuras. Y hubo más informalidad en las relaciones. Y digo entre comillas informalidad, porque antes, en la generación tradicionalista, pues se casaban muy jovencitos y a veces eran compromisos casi acordados, ¿no? Y hablábamos de que se casaron a los 15, 16, 17 años. Y pues era una pareja prácticamente para toda la vida. Aquí los chavos tenían noviazgos largos, 4, 5, 8 años, pero no con esa rigurosidad, decir, con esta me voy a casar o con este me voy a casar, no. Entonces buscaban tener esa libertad de convivir con otras personas, de salir con otras personas, y bueno, pues lo logran en esta generación. ¿Cuáles eran las actitudes aquí? Sí había un valor por aprender, le daban, aquilataban mucho esto del aprendizaje, hacían capacitación para realmente fortalecer su carrera, seguían con ese perfil de ser fiel a la empresa, tener un alto compromiso, la cultura laboral se mantuvo. En cuanto a los comportamientos, cambian y aquí es el todo se puede, vamos adelante, todo de manera muy positiva. La búsqueda del poder empieza a darse en otra escala, porque se dan cuenta que pueden inmiscuirse ya en otros ámbitos, en otros sectores. Y con ello buscan estar en otras posiciones de valor. Por eso es alcanzar la cima en ciertos factores importantes. Pues denominarse soy el que soy en el trabajo porque me sigo capacitando, porque he aprendido y porque estaba muy claro que se podía y que se debía seguir escalando en un trabajo. Aquí la mujer se empieza a incorporar como profesional en el mundo laboral, la carrera e hijos, ya empiezan a tener, pues también no con todas las libertades, pero sí
empiezan a tener una inserción importante en el trabajo. Y aquí el retiro ya no era solamente para descansar, aquí el retiro era seguir trabajando. La gente buscaba pues otros elementos con que seguir en la actividad. Y bueno, llegamos a la generación X. Y probablemente esta sea la generación de sus papás. No sé cuántos años tengan sus papás, pero muy probable sea esta. Y bueno, pues aquí empieza el declive, empieza a darse una situación de cambio de valores. Sigue habiendo esta cuestión de sentir o percibir que las reglas siguen estando muy estrictas, muy rudas. Y bueno, aquí están desilusionados con los valores de los padres, porque si nosotros regresamos, hay comportamientos donde el aprendizaje es importante, el ser fiel. Aquí se daba mucho probablemente todavía lo escuchen por ahí, búscate un trabajo seguro, que tenga prestaciones y ahí quédate, ¿no? Y aquí hay una solidaridad con su grupo en ciertas etapas, en ciertos momentos del individuo. Sí se da este efecto o este comportamiento de ser individualistas y hasta cierto punto cínicos. Se sienten incomprendidos porque fue una generación también de cambios abruptos tecnológicos, sociales. En México fue esta parte del 68, el movimiento del 68, que realmente eh, buscaban tener un cambio, una apertura también de manifestación, porque acuérdense que estaba apenas el auge de las fuerte de la UNAM como un espacio para los chavos que tuvieran su etapa de crítica, de conciencia social. Entonces, sentían que tenían esa capacidad para poder manifestar lo que quisieran. Y bueno, con esto del 68 fue una atrocidad. ¿Qué pasó en el 68? A ver, Janet, ¿andas por ahí? Janet, ¿andas por ahí? Sí, maestra, buenos días. Buenos días, Janet. ¿Qué pasó en el 68, Janet? La verdad no estoy segura. Ok, sas. Melanie, ¿andas por ahí? Hola, buenos días. Buenos días, Melanie. Creo que sí, fue lo de los estudiantes, ¿no? Fue la matanza de Tlatelolco, exactamente. ¿Quién estaba de presidente en ese momento, Nicolás? Nicolás, ¿andas por ahí? La verdad no sé, profe. Ah, la. Miguel, ¿andas por ahí, Miguel? Sí, profe. ¿Quién era el presidente en ese momento? Luis Echeverría, ¿no? No, él estaba en el gabinete. Ah, A ver, Elitania. ¿No fue alguien que se llamaba Díaz Ordaz? Ándale, exacto. Díaz Ordaz. Sí, cuando asesinaron de una manera muy, muy vil, muy ruin a los chavos de Tlatelolco. Y les voy a dejar una actividad con ello, porque eso vino también a cambiar mucho el esquema social de estas generaciones, y ver pues cómo cambiaron, cómo se generó
este movimiento tan brutal y que realmente empieza de una manera conectada con un movimiento en Francia y terminan no solamente estudiantes, terminaron padres de familia, niños muertos en esa plaza de Tlatelolco. Y estos movimientos hacen mella y hacen peso en esas generaciones, ¿no? Y sobre todo aquellos que tuvieron esa experiencia de vivirlo y salir de ahí, eh, o algunos que sí estuvieron presos o que estuvieron torturados, pues son situaciones muy lamentables, pero que se quedan con una huella, ¿no? Bueno, a raíz de todo este movimiento, esta, esta generación se queda con un amplio escepticismo, eh, se vuelven muy retraídos en el decir, ya no hacer una actividad amplia o social o de grupo, se vuelven un poco más individuales, tienen la cultura de la inmediatez y no tienen proyecto a largo plazo. Los ídolos de ese entonces es Madonna, Bill Gates, Tom Cruise, Maradona y Friends. Los símbolos, pues se dan los Walkman, las computadoras y las televisiones a color. Era increíble que las televisiones antes de la llegada de las de color, que a ustedes ya no les tocó, pues eran bastante bromosas. La tele tenía 4 canales, 3 canales, dependiendo de dónde estuvieran. Y tenías que prenderla, podías irte a hacer un café, regresar, porque eran de bulbos. Entonces empezaba con un puntito en medio de la pantalla hasta que se hacía un círculo grande y ya aparecía pues la imagen. La tomaba su tiempo. El Walkman vino a cambiar así, la, la situación de sentirte genial porque tenías un aparato que te permitía escuchar tu música y no solamente en un estéreo. Esta parte de manejar un producto netamente para ti, individual, fue algo que dio mucho impacto, así como las computadoras personales, que eran unos armatostes al principio, ¿no? Entonces las actitudes era el individualismo y la autonomía. Así era el punto. Bueno, las características: vida analógica en su infancia y pasar a la vida digital en la madurez. Esta transición fue algo muy complicado para esta generación porque después de tener el Walkman vino el Dixman, después llegaron los iPod, y esa transición fue costosa. Igual empezaron con las películas en beta, después en VHS, después los CD, y bueno, pues toda esa transición le toca a esta generación. Les toca también vivir la llegada del Internet, que al principio el Internet era todo un rollo entrar al sistema DBase, que fue el primero que se empezó a manejar en las compus, el DBase. Y hay que meter los códigos. Si se te equivocabas en un código, era una lata. Entonces, bueno, pues involucrarse con esta parte tecnológica fue una transición muy, muy complicada. Por eso sufrieron grandes cambios. Y no solamente en esta cuestión, en la economía se dieron grandes cambios.
cuando entra Miguel de la Madrid, cuando se dan cambios económicos muy importantes en nuestro país. La cuestión también de la salud, del ocio, el cambio tecnológico fue brutal. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a tomar eso como no, porque no me dicen. ¿Todos están ahí? ¿Viven ahí? Sí, profe. Sí, no hay dudas. Ok, Sans. Que a veces sentimos que estamos en una sesión espiritista. Dame una respuesta que estás ahí. Ok. Bueno, muchachos, vamos a dejarle aquí para que tengan tiempo de tomarse un cafecito antes de su siguiente clase. Y nos estaremos viendo el lunes. Yo creo que ya la siguiente semana voy a empezar a dejarles actividad. Así que no sé